Muy Eh, bien. Bienvenido a todos. Estamos hoy día, tenemos el privilegio de contar con Augusto Ramos. Él es un mexicano, de- con una experiencia en temas de transporte, y que tiene un rol muy importante en términos de transporte de carga terrestre en México. Sé de lo que sé, y ahí me corregirá. Eh, de familia transportista, de familia de corazón transportista, y tenemos la suerte hoy día de contar con él. Hoy día está en un lugar maravilloso que me encantaría conocer, pero no conozco, en Suiza. Seguro ahí lo que me comentó rápidamente es que va de paso en una reunión bastante importante. Así que ahí junto a Jackson vivía en Medellín, ¿cierto, Jackson? Así es, Rodrigo, y muy contento de estar acá, tanto contigo como con Augusto, y precisamente en este espacio de conocernos, de hablar y de todo, de tomarnos un cafecito. Buenísimo. Y por acá en Chile, hoy día son las 16 horas, en Medellín 14 horas, y en Suiza son las 21 horas. Augusto Ramos, muchas gracias por este tiempo, por compartir un ratito con nosotros, conversar como conversamos, a tomar un café y conocerte un poquito de ti. Ahí corrígeme todo lo que me tengas que corregir, y la idea es No, al conocerte un ratito. contrario. Muchas gracias, Rodrigo, Jackson, qué gusto saludarlos. Y aquí está la taza, sin café, pero Sin café. simulando el café. Buenísimo. Eh, qué gusto saludarlos. Y sí, me encuentro acá en Ginebra, me tocó tener una reunión de trabajo, justo de transporte, de qué más va a hacer. Maravilloso. Y es correcto, soy un empresario transportista, segunda generación. Mi padre empezó siendo conductor de tractocamión y bueno, cuando cumplió 30 años compró su primer camión y después fue su propio jefe y así fue empezando el negocio. Y bueno, yo llevo ya 19 años en la industria del autotransporte, trabajando 19. directamente en el negocio familiar. Me tocó en 2000. ¿Pero qué? ¿Partiste a los 10 años, ¿verdad? En el No, transporte. no, no. ¿Qué edad tienes tú? El próximo año cumplo 40, me veo más joven No, te de puedo mi edad. creer. Oiga, Claro. y un verdadero comeaños. Yo, la verdad, Augusto, cuando te conocí, yo dije, eso es un muchachito de 25 años. Sí, Claro. Y cierto, yo me quedo sorprendido, o sea que el señor, este man es como el vino, 40, jovencísimo. 40 años. sí, es correcto. Y bueno, pues sí, hay una gran trayectoria también. Mi experiencia, si bien empecé cuando era todavía estudiante, mi primer trabajo fue cambiando neumáticos de tractocamión. Ese fue el primer trabajo como a los 13, 14 años que mi papá me dijo, son vacaciones, pues a trabajar. Y Buenísimo. regresaba todo lleno de aceite y todo sucio. Y bueno, ese es, de ahí después ya en mis estudios universitarios estudié negocios internacionales. Trabajé en FedEx, en la parte de freight, en transporte terrestre, de cargas completas y consolidadas, igual en México. Y bueno, ya que me gradué, estos 19 años pues han sido de trabajo intenso en el negocio familiar, el cual también pues me tocó dirigir durante casi 5 años el negocio y por todo este tema de sucesión y gobierno corporativo, bueno, hoy en día un profesional externo a la familia es quien dirige hoy en día el negocio y eso me permitió dentro del Consejo de la Cámara del Transporte de Carga en México, Canacar, bueno, llevo 7 años estando en el consejo, pero estos últimos 3 he estado de tiempo completo, o sea, de descuidar mi negocio para dedicarme al 100% a la cámara. Son puestos honoríficos donde no tenemos un sueldo, pero soy alguien pues de trabajo, de compromiso y de resultados. Entonces, ese compromiso de estar de tiempo completo, el presidente actual, quien me invitó a formar parte de su consejo y en una posición tan importante como esta, hizo que me mudara del norte de México hacia la Ciudad de México y bueno, estos casi 3 años
me he dedicado 100% también al transporte, pero ahora sí para todo el gremio del transporte de nuestro país. Ese ha sido el gran pues paso, compromiso, y eso fue lo que también, por los buenos resultados que los mismos transportistas han visto, pues me han estado por ahí empujando a tomar también hoy, a levantar la mano como candidato a la presidencia nacional, que el próximo marzo serían las elecciones, para sumarme a un nuevo proyecto con más compromiso aún del que hoy en día he hecho. Wow, qué tremendo, qué resumen en poco tiempo hiciste desde los 19 años que lleva en el transporte, en la logística. Eh, ahí ya nos contaste algo interesante que después nos vamos a meter mucho más en esa parte. Pero a mí me gustaría preguntarte, Augusto, si es que me lo permite, eh, tú eres, tú eres de familia, tienes más hermanos, entiendo que tienes un hermano más, Así eh, es. y tú eres el menor o el mayor de los hermanos. Somos dos, yo soy el mayor, mi hermano es 6 años menor que yo, él también hoy en día está en el negocio familiar, él está en la parte de finanzas y tesorería, entonces él ve toda la parte de números y buscar la parte de ingresos en la empresa y cuidar el dinero. El En cuidar el eso está dinero, muy enfocado él, y bueno, a mí me tocó pasar para llegar a la dirección general, bueno, pasé por todas las áreas, eso sí fue algo que desde el día uno que me gradúo y empiezo a trabajar en el negocio familiar, pues yo llego con muchas ideas frescas de universitario, y claro. lo primero, con el primer freno que me topo es mi papá, y me dice, a ver, quieres hacer mucho, pero primero métete a ese puesto, a Eso. ese departamento, conócelo, está un periodo ahí, y luego ya todas las ideas que quieras aportar, bienvenidas. Y claro que tuvo mucha razón, entré y era un mundo completamente diferente a aquel aventurero que en su momento quería pues llegar con ideas pues muy disruptivas, pero pues muy desenfocadas a la experiencia que ya fui adquiriendo y no nada más en esa posición. De ahí pasé por todas las áreas. Para el tema también de sucesión, pues tuve que llegar a una gerencia, abrir una terminal, que esa terminal me tocó en Puebla. Puebla está muy cercano a la Ciudad de México, y desde aquel entonces, 2014 creo, es y era el lugar donde hay más robos al autotransporte. Wow. Entonces llegamos allá con vehículos nuevos, lavados, muy llamativos, y pues en esa zona del país pues no se veía tanta esa presencia, y nos empiezan a robar. 7 robos en 2 meses. Estuvimos a punto de cerrar incluso operaciones ahí en la terminal, abrió una armadora, Audi, entonces muy aventureros llegamos allá con mucho conocimiento automotriz, y bueno, pues fue un reto muy fuerte, y el que nos tocó, me tocó tocar puertas en México, no conseguía alguna tecnología, algún hardware y tecnología que nos ayudara a mitigar la prevención de robos, que sí existían cosas para recuperación, pero yo no quería recuperar, yo quería evitar que se efectuaran los robos. Conseguí a través de British American Tobacco por ahí un desarrollo que habían hecho ellos, que digo, los embarques de ellos, en cada embarque traen más de $1,000,000, custodios armados propios de ellos, y con todo eso les seguían robando. Entonces desarrollaron algo muy robusto que aplicamos nosotros haciendo los vehículos autónomos para la prevención y bloqueo, sin necesidad de que nuestro búnker de seguridad intervenga, porque el inhibir la señal hacia el tractocamión pues hacía que ya no supieras qué pasó con él, y Claro. si lo llegabas a recuperar eran nada más pequeños fierros donde lo desmantelaron, ¿no? Entonces ayudó mucho eso, que pues ya llevamos 8 años sin tener un solo robo, siendo que tenemos muchas operaciones en zonas de alto riesgo. Y bueno, pues eso fue también pues un éxito ahí interno en nuestra empresa muy importante, y era parte del proceso también
pues de mi aprendizaje y experiencia para poder llegar a la dirección general. Tenía que tener también una maestría en dirección de empresas, la cual la tuve en una de las instituciones pues, más importantes en negocios, el IPADE en México. Y bueno, pues ya de ahí pude dar el brinco a tomar la dirección. Y el tema también de gobierno corporativo y sucesión, pues es, todo lo platico en resumen, pero nos podemos ir para cada tema y podríamos tomarnos una taza muy grande de café para cada tema. No, de todas Y maneras, aquí, pero y ahí quería yo, y comentarte yo, un poco de los robos y esas cosas. Dale, Jackson. no, no, a lo que cuenta Augusto Rodríguez, me meto ahí, y es que eso que cuenta Augusto es muy importante desde esa trayectoria que uno lleva precisamente para forjar esa trayectoria que hoy, que eso forja el carácter y sobre todo las situaciones tan fuertes que se viven en el día a día en nuestros países latinoamericanos. Yo, precisamente con lo que él me cuenta, y yo que precisamente trabajo con el tema de gestión de riesgo, tengo una curiosidad, y es precisamente todas esas situaciones que se ven frente a la gestión del riesgo, porque vos sabes que en el transporte te contaminan la carga, te roban, te extorsionan, pierdes un transporte, pierdes un vehículo, bueno, X situaciones. ¿Cuál de esas situaciones que de pronto nos pudiera contar desde su inicio como profesional, te marcó mucho? Porque a mí eso me parece maravilloso, y más porque los futuros profesionales, los que vienen detrás, muestran esto como caso de éxito precisamente cuando tienen que asumir retos como gerentes. Y un verdadero líder es el que sabe, como pequeño, como cuando está iniciando a asumir esos retos, qué o cuál de esos retos nos pudiera contar que él recuerde como que lo desafió demasiado y que dijo, eso me dejó esto. También, bueno, yo diría robos, pero como ya lo platiqué, en México cada 50 minutos se roban un vehículo de carga en el país. O sea, imagínate la cantidad de robos que hay en nuestro país. Es muy grande, pero con eso, pues es una historia que siempre aplaudo y busco siempre cómo platicar esas buenas prácticas para que también otros transportistas, colegas, pues busquen también cómo mitigar esos robos. Me centraría en un segundo en evitar accidentes, que ese también es un gran reto que no nada más en mi negocio, sino en toda la industria, el sector del autotransporte. Es importante la infraestructura, las carreteras que tenemos en México. Si bien me ha tocado conocer países de Centro y Sudamérica, en comparación podemos decir que están en buenas condiciones, pero nosotros siempre nos comparamos con nuestro principal pues socio comercial, que es Estados Unidos, que es a donde mayormente tenemos exportaciones e incluso importaciones de parte de ellos. Entonces, ese enlace con ellos nos hace siempre identificarnos hacia ellos, y estamos muy atrasados en temas de infraestructura comparada con ellos. Y para tener un socio tan fuerte, pues debemos de también buscar cómo también ser más eficientes y productivos en la conducción de los vehículos de carga, para que también pues no impacte tanto en el costo de las mercancías. Hoy en día también la infraestructura, yo diría que sí, un 50% es más el tiempo que hacemos en una misma ruta que hace 8 años. Ok. Entonces, ¿Cómo, cómo es eh, el tránsito de un punto A a un punto B en nuestro país, en mm, México, hacemos el doble de tiempo o un 40% más de tiempo que el que hacíamos hace 8 o 10 años atrás. ¿Y por qué? Están colapsadas las carreteras. Hoy que estuve circulando para llegar a Ginebra, crucé de Italia, Francia, Suiza. Me estuve parando ahí en los paradores seguros donde descansan los conductores. Ah, Estuve viendo las carreteras que más circulan vehículos, y no nada más de carga, sino también de particulares. ajá. Y
es un volumen muy pequeño, incluso en Estados Unidos es un volumen mucho más pequeño que el que tienen las carreteras en México. El tramo más transitado es de la Ciudad de México a una ciudad que queda alrededor de 150 kilómetros, se llama Querétaro. Ujú. Circulan 1.200.000 vehículos de carga cada mes. O sea, es un volumen impresionante de tránsito de vehículos y son carreteras de solo 3 carriles y no hay una carretera alterna. Entonces sí es un volumen muy, muy agresivo el que tenemos hoy en día y digo, si a eso le sumamos aparte que las condiciones también de las carreteras pues no son las óptimas, pues no pueden circular también a la velocidad que eh, si hay hoyos en el camino, si incluso son tramos que son de peaje, tienes que pagar ahí, y también son filas extensas e Sí, yo interminables. te cuento ahí una cosa a propósito de lo que tú comentas. Como en el 2022 yo tuve la oportunidad de recorrer varias partes en México y arrendé un vehículo y estuve recorriendo la carretera y me llevé la sorpresa, efectivamente, como tú comentas, del estado de las carreteras. Están con algunas deficiencias, hay oportunidad ahí de mejora efectivamente en términos de infraestructura. Y hoy día, ¿cómo ves tú que se está avanzando en esa línea en términos de infraestructura que haga que la logística sea un poquito más avanzada? ¿Qué tú ves desde tu mirada también de transporte de carga con tus 19 años de historia ahí? Y desde la mirada que tienes hoy día, con quizás me imagino una visión más amplia, ¿qué ves tú que se puede hacer o que se está haciendo y qué cosas destacables en esa línea? Bueno, como ustedes saben, tenemos un año que en México tenemos por primera vez una presidenta. Eh, bueno, antes de ella, el sexenio anterior, no hubo un solo peso en programas de renovación de infraestructura carretera. Entonces, imagínense esos 6 años, pues todo lo que, pues Y a las pesar de que necesidades hubo como crecimiento, perdón, a pesar de que hubo crecimiento en términos de todo el efecto de nurturing que correcto, tuvieron en es logística. correcto. U- Cada año, incluso después de pandemia, fue creciendo también mucho el volumen de carga en el país. Y bueno, Ujú. la infraestructura no la misma, sino la misma en peores condiciones. Ah, Hoy en día, a un año de que entró Claudia Sheinbaum como presidenta, ella sí ha invertido, ha apostado por el tema de infraestructura y también en buscar que las condiciones de las carreteras de México mejoren, pero pues es también un trabajo titánico, no va a quedar de un año a otro ujú. y pues eso, son inversiones muy fuertes las que se tienen que hacer y ahí sí falta y también por eso mi compromiso de seguir muy metido y ahora como candidato a la presidencia de Canacar para esa interlocución. O sea, la autoridad también tiene esa voluntad de trabajar en conjunto con los empresarios, pero nosotros que también somos los expertos y los que recorremos todos los días esas carreteras, nosotros sabemos en dónde nos duele más, qué nos duele más, en dónde somos improductivos, en dónde se necesitan más tramos carreteros, en dónde se tiene que volver a poner nueva carpeta asfáltica. Falta más interlocución en esa parte. Ahí es donde yo trabajaría más. Oye, y súper interesante lo que tú comentas, de una mirada diferente, interesante, también gremial en esa parte. Eh, pero discúlpame un rato que te saque de ese ambiente profesional, estructurado. Eh, Tú dijiste dos cosas, tú eres el segundo hermano en la familia, o sea, son dos hermanos, pero eres el primogénito, ¿ah? De alguna manera, ¿no? ¿Sí? Sí, correcto. Yo Y, soy el mayor. y,
y tú tienes familia? ¿Eres casado? Estoy casado, no tengo hijos aún. Ya. Mi hermano ya se me adelantó con 2 niños, Ah, entonces ya mira. viene la tercera generación encaminada. Y qué está pasando ahí? ¿Por qué no quieres tener hijos? ¿No estás en esa...? Sí, claro. Eh, ¿Qué pasa entonces? vi, vi hace una Mucho semana, trabajo parece, mucho trabajo, 19 años. es correcto, me apasiona trabajar, me apasiona lo que hago y yo creo que eso ha hecho que también pues mis compromisos como son al 100%, he dejado también, después de 7 años me casé también de noviazgo, entonces también, 7 años. no son Augusto, carreras, todo con calma. Augusto, Yo- pero ahí sí quiero saber yo algo frente a lo que plantea Rodrigo y es, ¿cómo es Augusto? Pero sabemos lo organizado, lo estructurado y lo diligente que eres. ¿Cómo es Augusto en ese rol familiar, como esposo, como Claro. compañero? ¿Cómo te describes en esa parte familiar que muchas veces eso es la base Vamos a de llamar a lo la más señora para bonito? esa... Claro, de lo más bonito precisamente de eso. ¿Cuál es la base de Augusto como persona? O sea, Claro. ¿cómo se describiría ahí desde esa parte familiar? ¿Cómo nos podrías contar eso? Eh, pues me gusta estar siempre en donde estoy. O sea, si estoy con amigos, si estoy en familia, si estoy trabajando, vivo el momento y le doy calidad al momento en donde estoy. Entonces, sí busco tener siempre ese balance. El último que dejo siempre es el personal, pero también busco ese espacio también para mí. Pero cuando estoy en familia, me encanta comer. Me preguntan, ¿qué tipo de comida te gusta? Comer, la que sea. Entonces disfruto mucho un vinito tinto con una buena comida, la convivencia. Me gusta también conocer otras culturas, entonces la gastronomía también me ayuda a acercarme también a otras culturas. Me gustan los idiomas. En tema familiar me gusta también estar mucho al aire libre, en la naturaleza. Me gusta correr al aire libre, no en caminadora, en Ajá. gimnasio. Este, ¿Qué más? Y cuando viajas, así, bueno, dijiste que es bastante corto el viaje, pero tú comentaste, llevas 19 años de carrera en este proceso. Ya nos enteramos que te demoraste 7 años para casarte, o sea, de decisiones lentas. Yo tengo un amigo que él llevaba, aquí en Chile se dice pololeando, se dice cuando estás de noviazgo, ¿ya? Y él llevaba como 13 años. Oye, pero ¿cuándo te vas a casar? Le decimos, no, es que yo soy de decisiones, no soy de decisiones apresuradas, tal cual lo que decías tú, Augusto. Bueno, y aparte a mí me llegó la pandemia, pues claro que en pandemia yo no me quería casar, entonces Ah, ahí me aproveché también para dejar pasar ahí unos años más. pero te casaste hace muy poco. Sí, van a ser 3 años. Ah, bien. Excelente. Terminó la Sí, pandemia y dijo, "Ay, Bien. no, sí, ahora yo sí". todavía sigo de honeymoon. Oye, y en ese camino que tú has recorrido, que vas trabajando, ¿cómo haces para, para bajar un rato, para discutir, intercambiar opinión? ¿Quién es tu, tu contraparte o si buscas opinión de más experiencia contra una vista distinta? ¿Cómo lo trabajas eso? Porque es bien solitario el ambiente normalmente cuando se está liderando algunas cosas, ¿no? Claro. Y normalmente uno es similar a las personas con las que se rodea. En casa, las amistades. Entonces yo soy alguien que tiene muy buenos valores de casa y eso lo busco también siempre
Pues en mi misma casa, con mis amistades y con mis colegas de trabajo. Entonces busco siempre también personas afines a mí, personas con las que yo pueda platicar desde cosas muy sencillas hasta temas pues profesionales o de alto impacto, y pues siempre con personas que la edad queda de lado, porque tengo amistades que son menores que yo y tienen una experiencia y un empuje que nos deja callados a personas que puedan tener 40 años de experiencia. Y tengo amistades también que tienen mucho empuje y mucha experiencia, amistades que tienen 60 y tantos años. Entonces, realmente me reúno con jóvenes de diferentes etapas de juventud, pero Claro. que buscamos siempre pues cosas afines, ¿no? Entonces esa afinidad es la que pues siempre me ayuda. Claro que también en mi casa el poderte desahogar de temas y pues no te sientas juzgado, al contrario, me gusta que me hagan una crítica constructiva, porque hasta en casa mis papás también son personas pues muy estrictos, muy enfocados al tema laboral, porque a ellos les costó muchísimo el crecer el negocio, empezar un negocio, y por eso también fuimos dos hijos, porque también ellos empezaron desde abajo, desde cero, y pues con mucho orgullo y con trabajo de tiempo completo de lunes a domingo, pues ellos pues hicieron crecer un negocio, y dicen hoy en día, de haber sabido que nos iba a ir bien pues como empresarios, hubiéramos tenido unos 7 hijos para que unos estuvieran en diferentes ramas y negocios y áreas Y, y del rubro. dices fueron dos por tiempo, porque no tenían más tiempo, por eso. Yo sumo dos cosas. La primera es por temas económicos. Dijeron Ah, solamente un hijo, que era yo en su momento, para darle la mejor educación, que no le falte nada y no tenga ninguna carencia de ningún tipo. Y aparte, sí, es cierto el tiempo, porque mi papá siempre salía a carretera, pasaban días o semanas y a veces no lo veía, a ver, ni en mis cumpleaños o en Navidad. wow. Sí, claro. Oye, Digo, esa es la vida de un conductor de oye, vehículos de carga, y también es el que reconozcamos que esa es la labor tan demandante, pero también es tan solitario ese trabajo, que debemos de siempre reconocerlo, porque no cualquiera me, se sube a manejar un me, vehículo. Sí, me- disculpa que te tome ahí un poquito Jackson, pero tocaste un punto que para mí es súper, súper importante. Yo soy más del área de finanzas, del área de innovación y de logística, aprendo mucho con ustedes como expertos, ustedes que son, eh, pero me he dado cuenta mucho en el mundo del transporte de carga, el rol que tiene el conductor, el operador, como le llaman ustedes en México, el chofer también en algunos, y el rol que tiene fundamental. Y se vio, por ejemplo, en pandemia, yo me acuerdo, se vio bastante, de hecho se comentaba de los héroes de la carretera o de la calle, porque generalmente todos ¿cómo se llama? Cuando estábamos encerrados y ellos trabajando. Eh, y el rol del conductor, me he dado cuenta en mi experiencia, es fundamental. Te hace la diferencia en un servicio de transporte, eh, que el servicio de transporte es parte del área comercial. Y siempre lo comento, porque el que cierra una venta, en la última cara del cliente en el momento de una venta. Y el conductor, sin él no se puede trabajar. Así que, y cuando dijiste mi papá como conductor, ahí entramos en un tema que lindísimo de conocer. ¿Cómo es ser papá de un conductor, de un conductor de camiones en ese momento? ¿Qué era para ti ser Más bien yo como hijo, como hijo, claro? como yo. Como hijo, claro, perdón, claro, como hijo de conductor.
Son emociones muy fuertes y cuando eres niño también te llega el enojo de por qué mi papá no puede estar aquí cuando mis compañeros sí están aquí, su papá, incluso mi mamá, en ocasiones, porque ella le tocó administrar y estar en oficina de lunes a domingo, en ocasiones también mis compañeritos jugando con sus papás pues en algún centro comercial y yo dormido abajo del escritorio de mi mamá. O me ponía a jugar y me daba, digo, antes le tenías que dar al operador el dinero en efectivo, no existían transferencias ni tarjetas bancarias, y pues me ponía ya a contarlo y ponerlo en los sobres, o las hojas que se usaron, reciclarlas y graparlas para usarlas como para un cuaderno para anotaciones. Esos eran mis juegos de niño. Entonces, claro que también yo decía, yo no quiero ser transportista de grande. Eso es algo que tienes que estar loco para que te Para guste hacerlo, eso. claro. Sí es. Entonces, sí, como niño, eh, eso es importante también. Se menciona mucho el dignificar la profesión, pero dignificarlo no es nada más de darle un reconocimiento ni una palmada en el hombro, sino realmente cuando lo vives, el que le hagas sentir al otro lo que se siente, el que tu ser querido se va y no lo ves. Sé que hay profesiones como ellas, como los doctores, que también pues, pues están muy alejados de la Sí, familia por estar en su profesión. Total. Como esa hay muchas otras profesiones, pero esta en particular, al menos en países también como México, Latinoamérica, donde también los riesgos son todavía mayores que en otros países como Estados Unidos o en Europa, donde dan por hecho que van a regresar a casa. Acá no sabemos si van a regresar y si regresan no sabemos en qué condiciones van a regresar. Entonces sí es muy lamentable y por eso también mi compromiso de hacer cambios en nuestro sector, cambios por ellos y cuidarlos no es nada más lo que puedo hacer desde mi negocio. Hay cosas que podemos hacer a nivel estructura del gremio y ese es parte fundamental que sí o sí tenemos que hacer una revolución del transporte. Pero yo quiero decir algo ahí, Augusto. Y cuando escuchar tu historia me recuerda algo, porque yo trabajé 15 años con japoneses y los japoneses hablaban de que el presidente ideal de una compañía era el que estaba o había sido operario. Y no hay nada más idóneo, ahora que estás en pues, postulado para esa presidencia de Canacar, que tú conoces de fondo y desde niño la realidad que vive una familia de un transportista, aquí les dicen conductores en Colombia, y eso me parece un valor agregado muy poderoso, porque yo creo que nadie más que Augusto se pone en el lugar de quienes están ahí, que hacen parte de esta agremiación que es tan importante dentro de esa labor precisamente que tú vives, que tú viviste, y que ahora precisamente estás postulado a ese tema de la presidencia de Canacar, mm, ¿qué es precisamente lo que de pronto tú colocarías como tu bandera, a lo que defenderías más de un conductor o un transportista? Porque yo creo que nada más, pues yo también de Colombia vivimos el día a día de una manera muy diferente. ¿Cuál sería esa bandera, cuál sería esa insignia que llevarías desde lo que ya conoces desde niño frente a la realidad que maneja un transportista? Mi vocación es buscar lo justo, buscar resultados y ser comprometido. Entonces, el que esté también cerca a ellos, el que esté incluso cerca a los empresarios transportistas, el que esté cerca de la autoridad, el transmitirles, el que tengan ese conocimiento, esa empatía, abre muchas puertas. Y desde ahí, ahora sí, trabajar, pero incansablemente para darle la vuelta a esto. Entonces, mi compromiso es de trabajo.
Me encanta, me apasiona, pero si no hay resultados, de nada sirve. Yo te preguntaba por el tema del conductor, eh, porque de verdad yo no, cuando nosotros partimos en Cam Go, fuimos descubriendo esto, y descubrimos todo un mundo en eso, y yo me acuerdo que yo me llevé impresiones, y yo siempre se lo comento a todos, de que había un mensaje de un transportista, de un conductor, que decía, se encomendaba a Dios porque iba a la ruta, ¿ah? Y decía, cuida a mi familia, espero volver en una semana, una cosa así, y espero estar de vuelta. Eso es heavy, o sea, es potentísimo, y yo siempre les comentaba, desde nuestro rol, eh, eh, de cuán arriba tiene que estar, de cuán el consciente de la sociedad no está tan consciente de eso, no somos muy conscientes de lo que significa la logística en las personas, cuando vivimos en sociedad, viabiliza la vida de las personas. Y el conductor permite todo eso. Y por eso, insisto, es clave, es clave. Y tú tienes algo que no tienen todos. Tú tienes algo que tú eres hijo de un conductor, y han vivido todo ese proceso desde el ser un hombre camión, me imagino, porque en algún momento, a hacer una empresa de transporte por todo el flujo, por todo el proceso. Eso es riquísimo, y te lo digo de verdad, o sea, lo encuentro bien, bien relevante tener esa mirada de un hijo viendo a su viejo, como le decimos acá en Chile, a su papá, que sale, eh, su mamá también acompañando, que Jackson, bueno, tú conoces mucho esto, pero ahí para los que no conocen, yo siempre hago una pregunta cuando estoy, desde lo que he aprendido de la experiencia, que levante la mano el transportista que no ha sido estafado alguna vez, o que no le han cumplido los acuerdos. Y el que es transportista siempre levanta la mano. Luego es que levante, que a saber de que las personas común y corriente que van y compran en un local comercial, en un supermercado, que sepan por todo lo que ha pasado ese producto, eh, y que entender, a ser consciente efectivamente qué significa comprar un producto en alguna parte, todo lo que tiene que pasar. No lo conocen, ¿eh? No se conoce. Entonces, eh, destaco mucho eso que tiene Augusto, y yo creo que me interesa muchísimo conocer esa mirada, conocer cómo fue, y qué significado para ti. Entiendo que hoy día estás en un rol muy, muy, con una mirada, con una oportunidad de generar cambios, eh, pero que vienen de una base de familia, transportista, conductor. eh, y una cosa que iba a decir es, en Chile también ocurre que cuando es hombre camión, o cuando parte en esa línea, el rol fundamental es de la mujer, la esposa, el rol de darle esa capacidad de administración, que no la tiene el conductor, porque el conductor anda viajando, está en la operación. Rodrigo, pero ahí hay algo más y yo lo quiero agregar antes de que continúes, y es que no solo es eso, y ustedes dos lo conocen, y es el hacer empresa, porque no solo es el conductor, sino lo difícil que es precisamente hacer empresa y sostener una empresa. Eso lo quiero agregar porque aquí hay una receta perfecta. Listo, lo quiero decir porque hay Es que que, decirlo. es que No tal solo la cual, visión como conductor. tal cual, o sea, eso que van haciendo, ustedes tienen, ¿cuántos años lleva Raven? Transporte 34. 34, tú tienes 40. El año que entra cumpliré 40. Es correcto. 39 tienes, ¿verdad? Entonces, eh, me imagino que para tu viejo, para tu papá, es un hijo más, es parte de la Claro. familia.
¿Ah? Y claro. eso, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo tú lo llevas? Eso, ¿cómo tan en ese compromiso que ha ido adelante? ¿Qué significa para ti eso que has vivido desde tu vida? Digo, empezando también que soy el hijo mayor, ya desde ahí está por sentado que pues hay una responsabilidad también de pues ser el que también tiene que ser el guía del hermano menor, el que tiene que poner el ejemplo de la disciplina, el compromiso, el trabajo, la responsabilidad, todos los valores que se fueron Sería cosechando, el peso del construyendo en hermano mayor, casa. es el que da el Claro, ejemplo. claro. Desde ahí, pues sí, digo, aparte de que soy alguien muy exagerado en el orden, en el compromiso y en el es, ser meticuloso en los temas, eso yo creo que todavía destaca más. De todo lo que mencionan, es importante recalcar que esa misma fórmula tradúcela a otra familia transportista y es completamente diferente. O sea, no, si juntas todas esas características, no es garantía de que vaya a pasar lo mismo. Cada persona, eh, aunque sea el hijo mayor, también ese ejemplo tampoco sirve probablemente con otra familia porque también no le interesó nada del transporte, no quiere saber de ello y que también es válido, pero aquí también es importante cómo vamos a garantizar que también en temas de sucesión haya seguimiento y pueda dar continuidad a los negocios. Muchas familias dependen de un negocio, entonces también es importante que como empresarios pensemos en cómo también vamos a pensar en ellos y el día de mañana que no esté la cabeza, cómo también puede haber una buena continuidad en el negocio y no hay un fracaso, porque también es un riesgo importante que se debe de cuidar y no todos están volteando a ver eso. Me toca ver amigos, colegas que todavía después de 40 años dirigiendo su negocio, no tienen ni idea de qué va a pasar con su negocio el día que él no esté o ella no esté. Entonces sí es un tema muy delicado que no podemos dejar de lado. ¿Y cuál dirías tú que es esa diferencia o eso que le ha permitido a ustedes perdurar en el tiempo de una manera estructurada? Eh, ¿Cuál es eso distinto? Más que la receta, pero porque tú dijiste, pueden ser los mismos ingredientes, pero no va a ser el mismo resultado. Pero, ¿qué tú crees que a ti y a ustedes como la empresa ha sido de esa manera, le ha resultado? Claro. Todo empieza con la persona. Mi papá fue alguien que estudió hasta los 16 años y también él demostró que no tenías que ser un alto profesionista que tuviera maestrías y doctorados para ser un empresario exitoso. Entonces, no tendría yo una respuesta correcta porque en cada ejemplo, y tengo muchos amigos transportistas que también podrán platicarnos aquí en un café sus experiencias y pudieran ser incluso opuestas a las de nosotros y les funcionó. Todo es que también haya un compromiso y vocación a hacer lo que te gusta. Eso es importante porque también si no estás haciendo algo que te guste, no va a haber un buen resultado en lo absoluto. Entonces yo también, cuando entré a trabajar al negocio familiar, todavía había algo dentro de mí en ese momento que decía, yo voy a estar aquí un par de años y yo voy a estar trabajando en el extranjero, vivir en el extranjero y no voy a regresar ni a la empresa ni a México. Así tal cual fue. En mis estudios, desde que tenía 17 años, me fui a estudiar al extranjero, estuve por muchos países y pues yo veía oportunidades muy grandes que hoy en día no veo y menos una vez entrando al negocio, al transporte y
pues vi que eso era lo que realmente me gusta, me apasiona, y que al contrario, incluso en mi país hay oportunidades muy grandes que posiblemente en otros países no hubiera encontrado, pero eso pasa hasta que lo vives. Tuvo mucha razón mi papá de entra a fondo y luego ya opinas, y tenía razón. Qué, qué, qué importante eso, y que justamente una de las cosas que nosotros conversamos, hemos conversado bastante, eh, lo importante que es el meterse a hacer, a la práctica, al ir en terreno. Hoy día pasa, y de acuerdo a lo que hemos conversado también, y yo he vivido en mi experiencia con equipos, eh, cuesta mucho de tener esa cercanía con la realidad, y es lo que les falta mucho a los estudiantes o a la juventud, de tener palpar esa realidad. Y muy sabio tu papá al decirte, anda, métete ahí, métase a cocinar, métase a la cocina. Claro. Y era una duda que tenía cuando tú lo comentaste. ¿Cómo fue para ti? Me imagino que renegabas de alguna manera estar en el mundo del transporte, y que tu papá te diga, oye, quiere comenzar a hacer cosas, primero parta desde acá. ¿Ah? Claro. No fue tanto renegar ahí, porque ¿Ya? sí, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento también de pues, la educación que me dieron y la oportunidad mis padres pues, de todo lo que me pudieron dar en mi formación. Pues con gran agrado llegué a trabajar al negocio familiar, donde sí hubo esos choques y yo renuncié como unas 10 veces, fue en el tema de sucesión, cuando me toca ya tomar la dirección general y Ah, tener dos jefes que daban una instrucción opuesta al mismo tema, fue muy, muy complejo. El tema de sucesión sí o sí tiene que ser también con estructura de profesionales que nos vayan coachando. Eso es crucial para que haya éxito en una sucesión. Si no, el único que realmente se daña es la compañía y los empleados. y las personas, Sí. claro, y para ti tiene que haber sido bastante doloroso a lo mejor, no sé. Sí, no, claro, pues uno se siente dueño, y no, o sea, el director no es dueño y tienes que dar resultados y tienes que seguir la línea que te marquen y obviamente con ideas muy, muy disruptivas, propositivas y pues muy benéficas para la empresa que mis padres no veían correctas porque a ellos les funcionó de otra manera Claro. y cada uno con perfil operativo, mi mamá perfil administrativo, también pues todo eso es un shock muy fuerte que cada uno pues se siente que tiene la razón y probablemente sí, pero alguien tiene que dirigir. Claro, ¿no? Y momentos distintos, porque es muy distinto cuando estás iniciando las decisiones, lo que se está mirando es muy distinto a cuando estás en otra etapa creciendo o en madurez de la compañía. Claro. Y hoy en día, 2025, el autotransporte de carga, al menos en México, es un negocio completamente diferente a lo que era hace 10, 20 y 50 años. Son cambios tremendamente grandes, controles muy diferentes, temas fiscales, administrativos, jurídicos, la escasez de operadores, más de 90,000 vehículos parados en México por falta de operadores. Es algo que nunca se vio que iba a llegar y nos está afectando muy fuertemente a las empresas. Si bien hoy en día hay temas complicados económicos por esa relación que tenemos con Estados Unidos, sabemos que en algún momento va a detonar otra vez tanto el nearshoring como
la relación bilateral con Estados Unidos, posiblemente con Canadá también, porque ya se habla que probablemente sea un tratado bilateral y no entre los tres países, pero lo que llegue a pasar va a ser a bien. Hoy en día estamos en ese bache, pero vienen retos muy, muy grandes que si no los solventamos hoy en día, no lo estamos dimensionando el riesgo, que es un riesgo bueno, pero le tenemos que dar la vuelta. O sea, Y a ustedes les tocó ser partícipes hace un año, donde justo en Chile hice por ahí una colaboración para buscar operadores con experiencia de Centro, Sudamérica, latinoamericanos que hablan el mismo idioma y tienen culturas y raíces similares a las de México para venirse a trabajar y buscar también un crecimiento económico para ellos y sus familias en México. Pues es un trabajo que también me costó mucho porque el gobierno de México jamás lo había permitido que llegaran aquí extranjeros a conducir. Había un candado que tenían que tener 4 años viviendo en México, trabajando lo que quisieran, menos su vocación y su profesión. Quitamos en este año y ese candado y empecé yo a hacer las pruebas en mi empresa. 3 meses los estuvimos manteniendo porque fue muy burocrático todas las dependencias de gobierno para los trámites en migración, en Hacienda, en el Seguro Social y después en la Secretaría del Transporte para que les emitieran primero su apto médico y luego su licencia. Todo eso lo pudimos reducir a un mes. Y hoy en día se puede decir que es el parte medular de mi plan de trabajo como candidato, pero no es un plan de trabajo, ya son resultados hechos. Y eso es para todo el gremio. Entonces sí es pues un gran, gran éxito que si bien es complicado porque también pues es una inversión que tienen que hacer los transportistas que posiblemente no cualquiera podría desembolsarlo, pero tener un camión, un vehículo de carga detenido 24 horas es carísimo. Exactamente. Pero Rodrigo y yo somos testigos de eso, y yo creo que Augusto sabe también lo que nosotros vivimos, y eso se lo quiero agradecer a Augusto demasiado porque sabemos la labor que se hizo titánica con su gestión, porque Latinoamérica precisamente tiene una demanda. Colombia no quiere soltar los conductores y todo, pero Latinoamérica no los querían soltar y eran muy recelosos. Pero frente a eso, sí, yo me atrevo a decirle a Augusto que lo felicito porque es muy complicado todos esos procesos, no solo migratorios, sino de legislación, de cambiarle el destino a una persona que tiene sueños, que se le puede dar calidad de vida, pero precisamente también es superar esas barreras que los países nos presentan y nos presentan para poder darle confianza a ese conductor que requiere unas garantías para irse, que muchas veces están muy escépticos. En otros países les piden dinero para eso y Augusto todo lo hacía precisamente desde la misma o desde el mismo, pues no, es que no es gratis. Aquí no les va a cobrar nada. Y es uno de los logros más bonitos que yo ahí sí le quiero reconocer y es precisamente, ojalá eso se pueda seguir concretando porque hay gente que todavía sigue soñando con eso, que puede tener mejores garantías, pero que definitivamente los mismos trámites los absorben y no dejan que esta realidad sea posible. Así es. Todavía hay mucho camino que recorrer para cortar los tiempos y quitar esa burocracia. Y es justo, por eso es un proyecto de los principales que tengo, llegando a la presidencia. Ya ahora sí, en silla, pues se me van a abrir todavía más puertas y sé que haciendo esa empatía con las instituciones que todavía falta llegar a tocar más arriba la puerta, nos van a escuchar y van a acceder también en apoyarnos para agilizar esto. Tú dijiste, a mí me encantaría conocer mucho más detalle de eso. Yo creo que da para otro café. Otro cafecito. Exacto. Pero
no tomes café porque es muy tarde allá en Suiza, si no, no va a dormir nada. Pero tú dijiste retos. ¿Ya? Nosotros con Jackson tenemos la suerte de estar trabajando fuertemente en retos en Latinoamérica de logística con el Centro de Innovación Nodo, que hace poquito venimos llegando, cada uno estuvimos en el Foro Mundial pasado en Valencia Port, y tuvimos el primer evento de innovación, donde presentaron 6 startups, 5 de Europa, una de Costa Rica. Fue muy, muy interesante de conocer. Y no trabaja con retos. Tú comentaste, hay un reto, y yo lo comento, lo he demostrado, el reto de los conductores, la falta de operadores. ¿Qué retos son los que tiene el mundo del autotransporte en México? Eh, no sé si tienes ahí claro para ti, pero ¿cuáles son esos retos que hoy día enfrenta el mundo del autotransporte? Ya sabemos uno, ¿ah? Los conductores, la falta de operadores, que es clave, y lo está viendo no solo México, sino que todo el mundo en esa línea. Sí, México llega casi a 100,000, Estados Unidos 200,000, en Europa 600,000. Entonces, y esta curva va hacia arriba, no se ve Correcto. ninguna tendencia hacia abajo. El Ujú. reto también de incorporar a más mujeres es muy importante, y más porque hoy en día han demostrado que son muy pocas las que hoy en día están conduciendo, han demostrado muy buenos resultados, muy comprometidas, muy responsables, y tenemos que seguir también buscando esa vocación para ellas. Retos mundiales también, el lugar, esos paradores en donde lleguen también a tener un descanso es mundial. Sí. Yo tenía la percepción que era solo en México, inclusive en Europa y en Estados Unidos también hay una demanda y una necesidad grande. Este, también por ahí es una línea de las importantes, el tema de descarbonización. Simplemente con renovar los vehículos sin buscar energías alternas, con renovarlos las emisiones pueden bajar hasta un 80%. En Oh, México, el promedio de edad de la antigüedad de la flota es de 18 años. Entonces, sí, al menos para nuestro país es muy importante buscar también esos vínculos, no nada más con el gobierno para buscar incentivos para que se pueda deducir pues ágilmente una depreciación acelerada de los vehículos de carga, sino también buscar a las instituciones financieras, que ya por ahí tengo también 3 instituciones europeas interesadas en hacer este tipo de financiamiento. Entonces sí, es importante también por ahí mitigar y darle la vuelta. El tema de seguridad también es importante, seguridad vial, que los Ujú. operadores, conductores tengan todas las capacitaciones disponibles para ayudar a que tengan, o sea, la experiencia no nada más está en el volante, las horas en el volante. No es suficiente y no puedes garantizar que te voy a contratar porque tienes 15 años conduciendo. Eso no es garantía. Entonces es muy importante también el tener, pues toda esa analítica, que justo aquí en Ginebra me quedaron de compartir también esa información, porque ellos también son promotores por acá de buscar esa línea de análisis minucioso para, si bien tiene alguna deficiencia, saber cuál es para poderla mitigar y darle la vuelta. Porque muchas veces es por desconocimiento el que pueden tener ahí algún percance, y también los descuidos vienen también por la confianza. Los que tienen más experiencia a veces también son los que pueden estar más en riesgo. justo, eso es un sueño que yo quiero que te lo voy a coger ahí. Yo alguna vez me he soñado con la Universidad del Transporte. Yo soy experto en transporte de productos químicos y sabemos lo que se vive con el tema de productos químicos,
Y no solo eso, las cargas peligrosas, las cargas refrigeradas, todo esto. Y ¿en algún momento crees que podamos tener en el mundo un nivel más fuerte a nivel de formación para este ejercicio tan bonito? ¿Qué crees? ¿Que sí se puede hacer alguna vez este sueño de tener una universidad del transporte y para el transporte, ¿cierto? No sé qué opinas de eso. ¿No? Excelente. Es una necesidad que hay a nivel mundial, pero primero en México levanto la mano. Eso, muy bien. Bueno, ahí, Augusto, nosotros no queremos tomar mucho más tiempo de tu tiempo. Quedamos, sí, te vamos a dejar marcado para tener una siguiente sesión, porque hay varios puntos interesantes de profundizar. Yo La no quise primera y profundizar. tenemos la segunda tácita. Vamos a ver si es con café o no, pero en serio, es muy bueno ¿qué es eso? Cafés de Colombia. No, yo tengo un café brasileño que está probando muy bueno. ¿Ah? Buenísimo. Está mute, pero bastantes retos, tienes bastante trabajo, tienes bastante energía también, se nota que eres muy apasionado por lo que haces. Has emprendido, tienes todas estas características que nosotros conversamos siempre de emprendedor, de actitud, de echar para adelante, como tienes con el ejemplo en tu familia, con tus papás, claves en lo que has dado ahí de continuidad y hoy día dándole ese toque de innovación que hay que atreverse. Esto que tú comentabas, muy interesante, yo recuerdo bastante bien en el Foro Mundial que hubo acá en Chile, de cuando rápidamente hicieron un acuerdo y abrieron este espacio, y que son cosas que se requieren. Actuar diferente, actuar rápido, actuar con experiencia, conociendo mucho, averiguando qué aprendizaje hay afuera. Así que nosotros felices de no conocer de esos retos, de cómo poder vincularnos con los diferentes proyectos que hoy día se están llevando. eh, Así que feliz de apoyarlo en ese sentido para conectar con otras instituciones. Muchísimas gracias, Augusto. No sé si te gustaría decir algo ahí, aquí al cierre. Pues yo creo que sí amerita tener otra plática porque sí los temas son muy extensos y todavía podemos profundizar más en temas puntuales, sobre todo de los retos que hay, que son muchos y son muy grandes, pero todo empieza desde la voluntad de querer hacer las cosas. Entonces les agradezco mucho, Rodrigo, Jackson. Fue una plática y un café muy ameno. Buenísimo. No, Buenísimo, gracias a no. ti. Dejamos marcado ahí en Nodo, tú vas a poder a las empresas que están en el gremio, al mismo el Canacar, por tu parte, levantar estos desafíos. Nosotros estamos conectando hoy día con diferentes expertos y experiencias de diferentes países que están yendo a solucionar. Mismo ustedes también pueden ser aportantes en esa línea. ¿Por qué? Ustedes tienen muchísima experiencia en términos de seguridad, por ejemplo, y que puede ser muy importante para los otros países en el mundo automotor. Feliz de poder conectar esa instancia y generar esas colaboraciones. Y esa universidad que dice Jackson se está formando, ¿ah? De alguna manera quizás no hay una estructura, pero se está formando, se está construyendo con diferentes actores en los diferentes lugares, ¿sí? Así que No, y invitado a yo eso, se lo quiero, vamos a cobrar, ¿ah? no, y yo quiero dar las gracias justo por este espacio, porque muchas veces, y yo creo que Rodrigo lo sabe, todos los invitados que hemos tenido, muchas veces los vemos allá como profesionistas en su labor, pero ese lado humano, ese día a día, es tan importante para nosotros precisamente para entender cuáles son todas esas responsabilidades o esas cargas que día a día llevan y que muchas veces no entendemos. Claro. Ay, qué gusto, gracias por este espacio, gracias por darnos a conocer esa persona tan maravillosa que nos traes aquí y que por supuesto te deseamos la mayor de las suertes porque sabemos que se te vienen grandes retos y grandes cosas para ti hacia el futuro.
No, al contrario. Muchísimas gracias, Muchas Adolfo. gracias. Y un gusto verlos y seguimos aquí en contacto para otro café. Un abrazo. Buenísimo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.